Cordial saludo, mi nombre es Carlos Viviana Rodríguez Cárdenas, estoy junto con mi compañero Cristian Javier Gaitán y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la fase 2, la perspectiva de la psicología social del curso Psicología Social, con respecto al anexo 1, que es el formato del resumen crítico. Para esta resolución de esta guía vamos a pasar al panel de discusión, que es sobre las preguntas de sensibilidad del texto. A continuación, mi compañero Cristian va a iniciar el panel de discusión. Ok, compañera Carolina. Eh, pues vamos a dar inicio a la socialización de las preguntas teniendo en cuenta las lecturas establecidas por la guía. Entonces son tres lecturas. La primera lectura es Soto 2006, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología social. Digamos que las primeras dos lecturas son basadas en este texto, de la página 43 a la 55, y seguida la segunda lectura de la 63 a la 68. Y la tercera lectura sería Bocanegra, Prado y Prieto, 2017, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Listo, compañera, entonces para dar inicio, eh, me gustaría saber, pues, la primera pregunta es, ¿cómo te sentiste leyendo los textos? Bueno, dentro del desarrollo, pues en el camino de la comprensión lectora, descubrí que uno va adquiriendo dentro de la lectura una idea diferente de lo que significa la psicología social. Dentro de la labor de nuestro futuro como profesionales, también me doy cuenta que la psicología social es una disciplina que se basa mucho en dos modelos fundamentales, que son los explicativos de la conducta humana, porque estos consideran que la vida social otorga un cierto dominio sobre los impulsos, que son los que permiten establecer condiciones necesarias para el surgimiento de una sociedad. Ok, compañera, muy bien. Eh, digamos que eso es en general a las tres lecturas, ¿cierto? Sí, Ok, perfecto. claro que sí. Listo, compañera. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Con qué experiencia personal o social puedes relacionar las lecturas? Pues yo considero que el surgimiento de la psicología social nos ayuda mucho a generar o abordar algunos contextos que son bastante importantes dentro de nuestra cotidianidad, que es la comunicación. O sea, con respecto a las lecturas, yo entendí que la psicología social y la comunicación siempre van a estar ligadas. ¿Por qué? Porque ese es uno de los grandes enfoques que tiene la psicología, que es la comunicación. Es así como se van formando grupos y sociedades que ayudan a que esa persona o ese profesional encargado de sobrellevar esa clase de dificultades o problemas tenga la veracidad o tenga la propiedad de resolver esa clase de problemas de alguna manera teniendo mucha puntualidad en la comunicación. Ok, Entonces, para mí es muy importante porque la comunicación para mí es un contexto totalmente diario, todo el tiempo uno tiene que estarse comunicando. Entonces ahí es donde uno empieza a hablar, a decir qué tan importante es este proceso de comunicación. o- Entonces, en mi experiencia personal creo que es eso, la ok, comunicación. perfecto, compañera, perfecto. En relación a la tercera pregunta, en el desarrollo de las lecturas, ¿hacia dónde te sentiste llevada? Eh, a ver, la sensación que de alguna manera más sobresalió dentro del análisis fue la fuerza que tienen las influencias en las personas sobre las creencias y las conductas. La mayoría de personas siempre se van a llevar influenciadas por la clase de pensamientos o sentimientos que tenga esa persona. O sea, dependiendo de lo que tú percibas de esa persona, va a ser tu conducta. Y en general, pues la presencia actual de la sociedad es lo que va a llevar más que tu conducta o que tu desarrollo social sea de una manera adecuada o inadecuada. Ok, perfecto. ¿Qué fue lo que... Sí, Yo,
Cristian, podría yo pasar a hacerte una pregunta también en base de la, de la lectura para que seamos un poco más dinámicos, ¿te Sí, claro que parece? sí. Claro, entonces podríamos seguir con la pregunta que continúa, que es qué fue lo que más te gustó a ti de la lectura. Bueno, digamos que aunque las tres lecturas mostraban desde el, digamos, el inicio de la psicología social en sus diferentes contextos, tanto en Europa como en Latinoamérica, y la tercera lectura, digamos que enfatizando un poco más lo que es Colombia, digamos que lo que más me gustó fue que todas las lecturas iban como hilando. Entonces, desde el principio de la primera lectura, claro, digamos que los inicios, pues fue algo brusco, algo, digamos, de crisis, conflictivo para su época, ¿cierto? Digamos que no están muy de acuerdo con lo que se planteaba en ese momento. Me llamó mucho la atención que en Latinoamérica, versus o en comparación, por ejemplo, de los países europeos, estaba muy atrasada. No tenían el mismo avance, y era precisamente por la crisis que se vivía aquí en Latinoamérica. Entonces, digamos que las problemáticas eran más, digamos que más complejas, más difíciles de abordar, eh, teniendo en cuenta pues el contexto latinoamericano. Y para terminar, me gustó mucho que en el tercer texto nos muestra cómo la psicología social, digamos que nos muestra un camino, cómo se aplica, digamos, una metodología para poderla desarrollar pues de la mejor manera. Entonces, digamos que me gustó mucho que las tres lecturas lo iban hilando a uno, y al final te mostraban cómo era que se podía desarrollar, y podías tener como una base para, digamos, poderlo practicar, poderlo poner en práctica cuando haga uno pues su ejercicio académico y laboral. Sí, es bastante importante porque en la lectura enfatiza mucho en lo que es la diferencia de los grupos humanos o de los grupos sociales, que es bastante importante para nosotros. O sea, en el caso de llegar a abordar un grupo social, tenemos que tener muy en cuenta la diferencia de los grupos humanos para poder contextualizar de esa manera el modo en cómo vamos a abordar ese grupo, porque no todos los grupos sociales se tienen que tratar de igual manera. Entonces eso para mí fue muy importante dentro de la lectura. Ok, perfecto, claro que sí, compañera. ¿Quieres seguir guiando las preguntas o...? Pues yo creo que si alguna duda nos queda es como que a mí me gusta mucho la pregunta que dice el autor del texto, por ejemplo, sobre lo que Martín Baró dividió la psicología social en tres periodos. Dice que una fue la que se caracterizó por una visión homogénea de la sociedad. Una segunda hace referencia a la americanización de la psicología social, de lo que tú hablabas, de que la psicología es muy diferente en América como en la parte en Colombia que en Estados Unidos, o sea, es más avanzada. Entonces tenemos que tomar también esas referencias. Y la última que dice que hace referencia al cuestionamiento social, este último pues protagoniza la mayoría de aspectos, los anteriores. Entonces la idea de tener una visión homogénea de la sociedad es súper importante, Claro, porque eso pues nos va a ayudar a que los contextos van a ser totalmente diferentes y como te digo, el abordaje va a ser totalmente, o sea, vamos a intentar llegar al grupo de una manera adecuada, ¿no? claro, que digamos es a la final es lo que se busca. Entonces, digamos, por ejemplo, se hablaba de que para poder desarrollar bien la psicología social, claramente hay que individualizar, ¿cierto? O sea, ser muy puntual en cuál es la problemática, en cuál es el conflicto, en cuál es el problema. O sea, todos los problemas se abordan de una manera diferente, entonces toca ir desde lo individual hasta lo global.
Entonces digamos que es eso. De lo individual a lo colectivo. Exactamente, compañera. Listo. Ok. ¿De pronto encontraste alguna dificultad en las lecturas? Eh, la verdad no, fueron bastante entendibles y de alguna manera fue de las lecturas fue como otra parte más que técnica que de la lectura. No, a mí me parecieron que estaban muy, muy Muy claras. claras. Vale. Digamos que en relación a al primer texto que se divide en lectura 1 y lectura 2, la primera parte sí se me hizo un poco confusa. Pues digamos hablaba de de qué de mucho digamos del desarrollo de las ciencias naturales, las ciencias sociales, la psicología, Sí, por de al lado de los postulantes. exacto. Entonces o sea, cada autor decía su parte, entonces ahí es donde había una confusión, pero pues en sí el texto lleva su guía y al final explica lo que en realidad quiere abordar. Exactamente. Y en la tercera lectura pues realmente no encontré ningún problema, era muy clara. Bueno, yo creo que pues esta pregunta es la respuesta pues es obvia, estamos hablando de los textos, entonces pues sabemos de qué hablan los textos. Bueno, eh, pasemos a la última pregunta, que yo creería es esta. ¿Qué aportes te brindó cada texto? Pues la verdad, una idea clara de lo que es el surgimiento de la psicología social, de cómo tiene que ser llevada de manera adecuada, de cuáles fueron sus representantes más significativos y todo lo que hicieron para lograr que la psicología social sea catalogada como una ciencia. Entonces muchas veces la psicología social no era tomada de manera como no tenía esa importancia como la tiene ahora. No se tenía en cuenta que la psicología social es importante. ¿Por qué? Porque dentro de tu contexto como ser humano, el contexto social o la psicología social tiene mucho que ver. La mayoría de profesionales o nosotros que somos futuros profesionales en psicología nos tenemos que fijar mucho en esa parte de la psicología social. ¿Por qué? Porque de ahí vienen muchos contextos que van a ayudar a llevar un abordaje adecuado dentro de alguna clase de terapia, sea cognitiva o de cualquier otro tipo de enfoque. Entonces eso me parece muy importante, tener esa idea clara de lo que la psicología social puede llegar a, a causar alguna clase de dificultad negativa o positiva en el ser humano. Ok, compañera, perfecto. Bueno, digamos que entonces con la idea de sintetizar un poquito lo que hablamos en este espacio, entonces tenemos claro que en el desarrollo de las lecturas, eh, digamos que nos generan sensaciones, eh, digamos que nos daban a entender cómo era el surgimiento de la psicología social, cómo se iba desenvolviendo, cuáles eran sus usos, digamos que las diferentes metodologías también dependiendo del contexto iban variando, iban cambiando. Entonces, bueno, y algo importante aquí es que, por ejemplo, pues, digamos, me llamó la atención y yo lo relaciono mucho porque cuando a mí me hablan de psicología social, yo lo relaciono con psicología política, porque me parece que las dos van de la Mm. mano. Yo considero que digamos, yo soy una de las personas que dice que cualquier acto es político, porque digamos, tu forma de actuar tanto en el trabajo, tanto en contextos sociales, familiares como políticos, están muy arraigados a un tema cultural, a un tema. Y digamos que la política pues está arraigada en nosotros, en nuestra naturaleza. Entonces yo creo que la parte social va ligada a la parte política y desde donde más se puede, digamos, solucionar los conflictos y las diferencias sociales, si no es desde la política.
Entonces digamos que yo lo relacioné, este ejercicio lo relacioné desde la psicología política también. Eh, pues yo creo que sería eso, compañera, sería eso. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho, pues es en pro al adquirir conocimientos para desarrollar nuestra labor en un futuro como profesionales en psicología de la mejor manera. Ok, sí, me parece que las ideas están bastante claras. Sí sería pues dentro de este panel de discusión tener el apoyo de, de un profesional ya graduado, pero pues ya por las circunstancias ya no se pudieron dar, pero sí, me parece muy chévere esta clase de espacios para poder discutir sobre la idea que deja un texto y de alguna otra manera tener la, la ayuda o la o la revisión de la tutora para que nos pueda decir si en realidad pues todo este panel de discusión está de manera adecuada. Ok, perfecto. Claro que sí.